Aunque Estados Unidos como país no existió hasta mucho tiempo después, para hablar de los comienzos de la presencia humana en lo que hoy es su territorio, debemos remontarnos a la época anterior a la llegada de los españoles a América. En ese entonces, el área estaba habitada por diversos pueblos: los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste y la Confederación Iroquesa en el noreste, que era una de las civilizaciones más avanzadas de la región y una de las primeras en experimentar con formas de democracia. Sin embargo, en 1492 todo cambió radicalmente. Ese año, Cristóbal Colón llegó a América, creyendo haber encontrado la India. No obstante, los españoles tardaron varios años en llegar a lo que hoy es Estados Unidos. En 1513, Juan Ponce de León nombró a Florida y en 1565, Pedro Menéndez de Avilés fundó San Agustín, el asentamiento europeo más antiguo de lo que hoy es Estados Unidos. Los españoles continuaron explorando hacia el norte, pero no encontraron ni oro ni plata, ni tierras que les resultaran atractivas. Además, cuanto más al norte iban, más frío hacía. Por lo tanto, decidieron concentrarse en áreas más agradables como México, Florida y otras partes de Latinoamérica. Así, la presencia española en Estados Unidos se limitó a Florida, algunas zonas del sur y California, donde se desarrollaron ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Esto permitió a Reino Unido expandir su imperio en la región. Muchos ingleses emigraron al actual territorio de Estados Unidos en los siglos XVII y XVIII en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa se volvió cada vez más significativa y se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de América del Norte, que gozaron de considerable autonomía debido a su baja productividad. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos interesados en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania, fundando Delaware, y los holandeses crearon Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, la cual más tarde se convertiría en Nueva York cuando los ingleses la tomaron. Francia, por su parte, estaba presente en Luisiana, controlando un vasto territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, lo que desencadenó una guerra prácticamente mundial en 1754, que afectó también a América del Norte. Los franceses, apoyados por España, perdieron la guerra, resultando en que Florida y Quebec pasaran a ser territorios ingleses, y Luisiana se convirtiera en española. Esta guerra consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, pero también tuvo consecuencias inesperadas para los ingleses. Los colonos americanos que habían ayudado a los británicos no recibieron la recompensa esperada del gobierno de Londres. En cambio, los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron, lo que provocó grandes protestas. Estas protestas no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos. Las tensiones entre Londres y las colonias crecieron, y los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 se celebró el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos en contra de la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalló la guerra entre el Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y comenzó a asumir funciones de gobierno nacional, organizando un ejército bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, una fecha que hoy es fiesta nacional. Aunque parecía que el Reino Unido ganaría la guerra rápidamente, España y Francia pronto ayudaron a los colonos, con Bernardo de Gálvez por parte española y el Marqués de Lafayette por parte francesa. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781, los británicos sufrieron una aplastante derrota en la batalla de Yorktown, lo que les llevó a reconocer la independencia de los Estados Unidos 2 años más tarde. Ganada la guerra, lo más importante era poner de acuerdo a las 13 colonias. Se creó un gobierno federal único con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. En 1787 se redactó la Constitución y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido como el primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compró Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de Independencia. En 1812, el Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero nuevamente fueron vencidos. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hacia el lejano oeste, motivado por el descubrimiento de oro en California y la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país. Al sur de Estados Unidos, México se había independizado, y pronto ambas naciones entraron en guerra. Primero, Estados Unidos se anexó Texas, y más tarde, sus tropas derrotaron a las mexicanas, consiguiendo territorios como California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming.
En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que dependían en gran medida de los esclavos para trabajar en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en dos y estalló la guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su secesión de Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra, con la victoria clave en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria significó la prohibición de la esclavitud. A pesar de la abolición de la esclavitud, continuó una política de segregación racial que resultó en instalaciones públicas separadas para blancos y negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. En 1865, se fundó el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compró Alaska a Rusia, y la Segunda Revolución Industrial generó un crecimiento sin precedentes en el país. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y otros inmigrantes llegaron en masa buscando oportunidades. En este contexto de expansión y desarrollo, Estados Unidos buscó ampliar sus dominios, arrebatando territorios a los indígenas que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras se libraron contra los indígenas, destacando la guerra de Black Hills contra los Lecoute, liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. A pesar de su valiente lucha, los indígenas fueron prácticamente aniquilados. La ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto comenzó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba, había un movimiento contra el dominio español y el gobierno de Estados Unidos vio en la rebelión una oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un supuesto ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarara la guerra a España. Tras la victoria estadounidense, Cuba consiguió su independencia mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasaron a ser territorios estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también se anexionó Hawái. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Aunque la opinión pública en Estados Unidos estaba en contra de la guerra, la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. Además, Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Como resultado, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y envió 1 millón de soldados a Francia. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus de la gripe de 1918, conocida como la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920, conocida como los felices años 20, fue un periodo de gran prosperidad económica en Estados Unidos. El país desplazó al Reino Unido como líder económico mundial y surgieron nuevas industrias como el cine en Hollywood y la industria aérea. Sin embargo, esta bonanza provocó una burbuja económica que explotó en 1929 en el llamado crack del 29, desatando una crisis mundial conocida como la Gran Depresión. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron, la producción industrial se redujo a la mitad, los salarios bajaron un 60%, la inversión se redujo un 90% y el desempleo aumentó alarmantemente. En 1933, Franklin D. Roosevelt llegó al poder y puso en marcha la política del New Deal con el objetivo de sacar al país de la crisis. Esta política estableció subsidios de desempleo, la Ley de Seguridad Social, la Comisión de Bolsa y Valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se llevaron a cabo obras públicas por todo el país para generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas, el país comenzó a mejorar significativamente. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entró directamente en la guerra, limitándose a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. En respuesta, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, y este hizo lo mismo. Con Estados Unidos oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, aunque en Europa la mayor parte del peso recayó sobre la Unión Soviética, el papel estadounidense fue clave para la caída temprana de Alemania. Primero desembarcaron en Italia, y más tarde, abrieron un frente en Francia con el desembarco del Día D en Normandía. En el Pacífico, Estados Unidos llevó casi todo el peso del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición japonesa, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Además, se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares tanto en Alemania como en Japón, causando cientos de miles de víctimas. Con la victoria de los aliados, el fascismo fue derrotado, pero surgieron 2 potencias antagónicas, el modelo capitalista de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa, conocida como la Guerra Fría, creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, y el mundo vivía con el temor constante de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se libró en algunos países más pequeños, donde había conflictos entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban el comunismo.
Ejemplos de esto son China, donde ganaron los comunistas, y Corea, donde el resultado fue un empate técnico. Los años 50 fueron de gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, marcados por el baby boom. Durante esta década, varios movimientos sociales comenzaron a reclamar derechos y libertades para las minorías marginadas, especialmente los afroamericanos. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King Jr. y Malcolm X. En cuanto a la política exterior, la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos continuaba aumentando con la carrera armamentista nuclear. Surgieron nuevos conflictos regionales y Estados Unidos enfrentó desafíos significativos. No logró derrocar al régimen de Fidel Castro en Cuba y se desató la crisis de los misiles cuando descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en la isla. Esto llevó a la instalación del teléfono rojo, que permitía una comunicación directa entre Washington y Moscú para evitar crisis nucleares. Estados Unidos también se involucró en la guerra de Vietnam, de la cual tuvo que retirarse debido a las grandes pérdidas humanas y el alto costo económico. El asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 conmocionó al país. En 1969, Estados Unidos logró un hito propagandístico al aterrizar en la Luna, con Neil Armstrong convirtiéndose en el primer ser humano en caminar sobre su superficie. En los años 70, el escándalo Watergate destapó abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, quien finalmente dimitió. Los años 80 estuvieron marcados por la crisis que llevó al colapso de la Unión Soviética, poniendo fin a la Guerra Fría y trasladando el enfoque de Estados Unidos hacia Oriente Medio. En los años 90, comenzaron con la Guerra del Golfo, donde una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsó a Irak de Kuwait. También fue un periodo de creación de empresas tecnológicas como Google, que iniciaron un desarrollo económico sin precedentes, aunque hubo una burbuja económica a principios de los 2000. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el peor atentado terrorista en su historia, cuando aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron en las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas. Este atentado marcó el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó intervenciones militares directas en Afganistán y nuevas medidas de seguridad, especialmente en el ámbito aéreo, nunca antes vistas. En 2004, Estados Unidos lideró una coalición internacional para invadir Irak bajo el pretexto de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Aunque Saddam Hussein fue capturado y posteriormente condenado a muerte, la insurgencia iraquí desencadenó una guerra de guerrillas que resultó en miles de muertes entre las fuerzas estadounidenses. En 2011, Barack Obama retiró las tropas estadounidenses, dejando un vacío de poder que facilitó el surgimiento del Estado Islámico. Paralelamente, en 2008, se produjo una de las mayores crisis económicas de la historia tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, Estados Unidos ha enfrentado varios desafíos significativos, incluyendo tensiones con Irak, la guerra en Siria, posibles crisis económicas y otros problemas complejos. El futuro de Estados Unidos sigue siendo incierto y el tiempo revelará cómo se desarrollará su historia. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que puedes suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Gracias por tu apoyo y un saludo a todos.